Buenas noches, queridos hermanos, hermanas y amigos. Nuevamente por YouTube, Hermenéutica, Marcos Andino, número 119. Recuerden que el de hoy es para todas nuestras amistades. Así que transmítalo a todos ustedes, a todos aquellos que ustedes quieran, sean familiares, sean amigos, tienen plena libertad para que este video entre en todas las casas porque todos lo van a entender. Es por eso que aclaramos cuando es para amigos y cuando es para obreros, nada más. Ese es el único detalle. Bien, el texto que nos ocupa en esta noche, el tema primero, ¿no? ¿Es verdad que cualquiera que invoque al Señor será salvo? Miren qué pregunta. Yo me acuerdo hace muchos años, estaba hablando de los pasos para ser salvos y un hermano me interrumpió y me dijo, si yo creo que no hay ningún paso, porque en la Escritura dice, decía este hermano, no sé dónde dice, pero dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que ahí nomás interrumpimos lo que estábamos haciendo y obviamente hicimos una explicación al respecto. Pero en realidad hay un texto que dice esto, ¿no? Y ahora me lo volví a encontrar, porque estamos ahora estudiando de Romanos a Judas y a todas las cartas, vamos a llamarle doctrinales, porque está toda la doctrina de los apóstoles ahí. Y entonces no podemos salir de la primera parte de Romanos, porque hay tantos textos doctrinales y tan importantes para remarcar que es fundamental. Y me vuelvo a encontrar entonces con este texto, que es el que ese hermano esa vez me dijo. Y pero si está escrito en algún lado que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es verdad, está escrito. Y está en Romanos capítulo 10, verso 13. Y dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es verdad. Este hermano tenía razón. Ahora, ¿cómo hacemos para equiparar la balanza con aquello que dijo el Señor Jesucristo y que está en los evangelios? ¿Qué dijo? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué le parece? Yo no me acuerdo qué le contesté a este hermano, sí sé que cambiamos en el momento el enfoque del estudio que estábamos haciendo o la predicación que estábamos haciendo y nos inclinamos hacia ese otro lado, ¿no? Pero ahora vamos a ser específicos, porque tenemos al apóstol Pablo diciendo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y tenemos al Señor Jesucristo que nos dice, no todo aquel que me llame Señor va a entrar en el reino de los cielos, va a ser salvo realmente. Así que la pregunta verdadera, ¿cuál es? ¿Qué significa entonces invocar el nombre del Señor? Acá nomás está, en su contexto. ¿Qué significa contexto? Lo que está ahí pegadito al texto que hemos leído, eso se llama contexto. Entonces ahí nomás pegadito, ¿qué es lo que dice
En el versículo que sigue, en Romanos capítulo 10, versículo 14. Lo primero que dice es, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Miren qué interesante. Para poder invocar, entonces, dice acá la palabra de Dios, hay que creer primero en el Señor. Entonces, no es una condición o un requisito, sino, vamos a llamarle, es un paso. Poder invocar verdaderamente al Señor para ser salvo, lleva sus pasos. Y es lo único que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, como este, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora, ¿de cuántas maneras se invoca a Dios? De muchas maneras. Aún a veces hasta el ateo dice, gracias a Dios, ¿no? Pero fíjense que acá está hablando de algo más que eso, no es repetir solamente el nombre de Dios. Por eso yo no me salvo solamente diciendo el Padre Nuestro, eso es repetir una oración que el Señor Jesucristo dejó como modelo. ¿A dónde está el secreto? Para invocarlo, tengo, primero, dice la Escritura, Romanos 10, 14, que creer en Él. Y desde ya que siguen los pasos, porque en el mismo versículo 14 dice, ¿y cómo creerán de quien no han oído? Fíjese, entonces vamos a suponer que usted, amigo o amiga, realmente quiere invocar el nombre del Señor. Bien, perfecto, bárbaro. Es lo mejor que puede hacer. Pero tiene que empezar por algo, tiene que creer. Claro, ¿cómo va a invocar a alguien en el cual no cree? Es lógico. Esto es una deducción lógica. El 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? Siempre fue lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo. ¿Cómo voy a invocar al Señor si no creo en el Señor? Ahora, ¿en qué sentido no creo en el Señor? Por ahí creo, pero creo en el Jesucristo histórico, nada más. Aparecen tantos registros, en los registros judíos, en los registros romanos, en los registros asirios, en los registros persas, en todos lados, en todo el antiguo mundo ese, ¿no? En todo el Medio Oriente, en todos lados está registrado que Jesucristo hace 2000 años murió en la cruz del Calvario. Pero creer en ese Jesucristo histórico no es invocarlo para ser salvo. Yo sé que nos damos cuenta de la diferencia. Por eso, fíjense, ahora tengo que creer, pero más allá de ese Jesucristo histórico, creer en que Él es mi Salvador personal. ¿Por qué murió en la cruz? Porque me amaba. Pero además de eso, cualquiera puede morir porque ama a otro. Sí. Hay gente que ha dado su vida por sus familiares. Se puede morir por otro, por necesidades. En la guerra ha pasado muchísimas veces. El Cabral, hablando de algo histórico muy argentino, ¿no? ¿Acaso no dio la vida una vez por San Martín? Eso lo hemos estudiado en tercer grado, creo, ¿no? Por supuesto. Pero acá no estamos hablando solamente de que Jesucristo dio su vida por amor, sino por una causa mucho más especial, porque era el único que podía dar la vida por todos los pecadores, porque era santo, porque era Dios, y porque fue el único sacrificio que al Padre le calmó la ira
murió en nuestro lugar. Si no hubiera terminado todo como el mundo antediluviano. Llegó un momento que colmó el vaso y Dios tuvo que empezar de nuevo con la raza humana, ¿sí o no? Ahora, Jesucristo vino para que eso no suceda, para que no haya otro diluvio. O sea, estaba prometido que otro diluvio no iba a haber, pero ¿de cuántas maneras se puede destruir la humanidad? Somos tan débiles. Dice Job que somos como una flor en el campo, que viene el viento y se la lleva, desaparece, y lo estamos comprobando, ¿no? ¿Cuánta gente ha fallecido ya? ¿Cuánta gente se sigue infectando? Nunca habíamos esperado segunda ola, habrá tercera ola, nosotros no sé si estamos ahí disminuyendo, estamos aumentando, pero va a llegar un momento que supuestamente, pero todo supuestamente, qué frágiles que son. Así que entonces Jesucristo vino para evitar todo eso, para que podamos ser salvos, pero tengo que creer en que Él es mi Salvador, no que podría serlo. Eso es otra cosa, eso es una suposición, es una teoría. No, las promesas del Señor son fieles y verdaderas, y es muy importante que yo entienda y entienda bien que Él es mi Salvador y que tengo que creer en Él y que su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Por eso seguía diciendo, ¿no? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? Ahora usted está en este momento oyendo la palabra de Dios, oyendo la explicación de un texto. Así que, para que usted pueda invocar a Jesucristo para ser salvo, tiene que, antes de eso, creer. Y tiene, antes que eso, oír, dice acá. ¿Está oyendo usted en este momento? ¿Está escuchando? Sí, por supuesto. Alguien le prestó este video, le transmitió, mejor dicho, este video. Nos damos cuenta que esto se puede retransmitir a todas las personas que nosotros creemos que lo estén necesitando. Pero eso depende de la importancia que usted le dé. Esa importancia primero es para usted, primero de todo, es para usted. Por eso, decídase a invocar el nombre de Jesucristo para ser salvo. Pero crea y oiga. Escuche con atención, porque lo que estamos repitiendo o explicando es lo que dice la palabra de Dios. Estamos sacando estas cosas de algún libro, es más, ni de algún escritor bíblico, tampoco. Estamos sacando directamente de la palabra de Dios, la cual es viva, la cual es eficaz, la cual ha sido escrita para que usted pueda ser redarguido, corregido, para que se abran sus ojos, para que usted pueda ver en las tinieblas la luz. Eso dice la palabra de Dios. ¿Saben cómo termina este texto? 14, Romanos 10, 14. ¿Y cómo oirán sin nadie que les predique? Muy bien, porque ahí la responsabilidad, obvio, está recayendo en aquellos que somos los predicadores. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que predicar el Evangelio. Que tenemos que invitarle a usted a que invoque al Señor Jesucristo para que sea salvo. Y tenemos que explicarle cómo. Que tiene que creer, que tiene que oír, ¿no? Y ahora dice, pero oirán siempre y cuando haya alguien que les predique. Ahora acá hay una responsabilidad compartida.
Una es la predicación, que muchos de nosotros hacemos, y otra es que usted preste con el oído más atención a la predicación. Usted tiene que escuchar la palabra, por eso, ¿qué hermano, qué hermana retransmitió este video? Pues seguramente asiste a una iglesia local, sea acá en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Necochea, en Catamarca, en Tierra del Fuego, a donde quiera, cualquier lugar de la provincia, en cualquier provincia de la República. Debe tener alguna iglesia de donde le mandan los videos, debe haber alguna iglesia en donde cuando se reinicie, Dios quiera, Dios mediante, posiblemente el año que viene, usted pueda asistir, porque ahí va a haber alguien predicando este mismo evangelio, con otro texto, por supuesto, seguramente, hay tantos, toda la Biblia habla de Jesucristo. Pero nos damos cuenta que aún esta última parte del verso 14 hace que en usted recaiga esta responsabilidad de ir a escuchar, de tratar de ir a escuchar. ¿Por qué todo esto? Vamos a una explicación más. Romanos 10, siempre estamos en Romanos 10, el verso 17, porque dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahí está el asunto, ahí está el secreto. Porque todo el mundo se encuentra con este problema, pero no tengo fe para creer. No se haga problema, ¿eh? Porque uno de los apóstoles, cuando le avisaron que Jesucristo había resucitado, dijo, yo si no veo no creo. Así que imagínense que usted está fuera de todo castigo, de toda duda. Si uno de los apóstoles dijo eso, ¿qué queda para nosotros? Es una realidad esa. Es una debilidad humana. Es un pecado del ser humano no creer en Dios. Por eso acá el apóstol Pablo está dando como conclusión a estas pequeñas ideas, ¿no? Donde él mismo sale preguntando, ¿no? Todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será salvo? Usted dice, sí, bueno, le explica por qué, cómo, de qué manera. Pero concluye estas ideas diciendo esto. ¿De qué manera? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Verso 17. Así que entonces, en el verso 17 está el gran secreto que usted no puede desperdiciar para poder invocar realmente a Dios. Ahora, podemos estar en la vereda del frente. Podemos estar, ¿no? Toda calle tiene dos veredas, o mano y contramano, es lo mismo. Podemos estar en una mano o podemos estar en otra mano. En una, entonces me dice la Escritura que si invoco el nombre del Señor seré salvo, que si creo podré invocarlo y seré salvo, que si oigo y creo e invoco seré salvo, que si escucho y oigo y creo e invoco seré salvo. Y además dice bien clarito, la fe viene por el oír la palabra de Dios. No hay otra manera, porque Dios es el que da la fe. La fe es un don de Dios. Y según Efesios capítulo 1, no somos salvos sin esa fe. ¿Cómo se cree que Él me transmite también la fe? ¿De qué forma lo hace? Según el apóstol Pablo, a través de las Sagradas Escrituras. Pero yo tengo que escuchar. Bueno, esa sería ir por una vereda.
Pero ¿qué sería ir por la vereda de enfrente? Bueno, el apóstol Pablo acá lo dice en el verso 16, siempre, Romanos 10, 16, porque dice, ahora no todos obedecen al Evangelio. Ah, ¿ustedes de qué lado están? ¿Qué quiere decir obedecen? Ahí en el mismo texto resulta ser que el apóstol Pablo cita a Isaías, cita el primer versículo de Isaías 53. Isaías 53 habla exclusivamente 700 años antes de Jesucristo de lo que iba a pasar en la cruz con el Señor Jesús, de cómo iba a morir, de qué manera, pero todos los logros que iba a obtener para el ser humano, para el pecador, para aquel que creyera en él. Pero ahora, en este momento que está citando el apóstol Pablo, él está entonces hablando con Dios. Está por escribir Isaías 53. Y el primer versículo de Isaías 53, ¿sabe qué dice? Dice, Señor, conversa con Dios, Señor, ¿alguien va a creer a nuestro anuncio? Qué pregunta, ¿no? ¿Sabe qué? En ese momento la verdad del pueblo de Israel, que era específicamente la nación de Judá, no lo creyó. Ni a Dios, ni a Isaías. Ni a Dios, ni al profeta. Así que entonces, medio desilusionado, escribe el versículo 1. Pero ¿alguien nos va a creer? ¿Alguien nos va a escuchar? La verdad que Isaías fue un mártir. Por todo lo que sufrió, por todo lo que pasó. Y precisamente se encontró con varios reyes él, ¿no? Y por ejemplo, uno de ellos metió un ídolo pagano en el mismo templo de Salomón, que ya era una reliquia porque tenía 200 años. Esas cosas tuvo que sufrir Isaías. Para colmo del mal, el rey que lo mató, Manasés, era tan pero tan maldito, tan pero tan rebelde, tan pero tan incrédulo, que ¿saben cómo lo mató? ¿Saben cómo murió Isaías? Lo aserraron por el medio. ¿Vieron esas sierras que se usaban en el campo antes? Ahora se usa todo eléctrico, todo motosierra o anasta, mejor dicho, ¿no? Que yo sé que usted lo debe conocer, aunque sea por película. Yo las conocí en verdad, esas, ¿no? Cuando era chico. De un lado, para cortar un árbol, ¿no? De un lado una persona y del otro lado otra persona. Entonces se cortaba así, de a dos. De esa forma Manasés mató a Isaías, lo cortó por el medio. ¿Se dan cuenta lo que sufrió Isaías? Sufrió toda su vida. Cuando predicó, cómo vivió, cómo murió. Lo que él no sabía. Por eso dice acá, ¿alguien nos va a creer? Yo estoy cansado de predicarle a este pueblo, a esta nación, y no me cree, no me escucha. Pero Isaías no era Dios. Dios tenía sus planes con lo que Isaías iba a escribir. Y estaba escribiendo. Porque con ese capítulo 53 de Isaías, ese pueblo, en ese momento, esa nación, en ese instante, no creyó. Fue llevado cautivo. Fue totalmente destruido. El tiempo de Salomón no quedó piedra sobre piedra. Pero después de eso, ¿cuánta gente creyó, invocó verdaderamente el nombre del Señor y fue salvo gracias a Isaías? Y hasta el momento, Isaías 53 nos sigue ayudando. ¿A qué? A que yo pueda invocar el nombre del Señor y ser salvo. A que yo pueda creer e invocarle. A que yo pueda oír, creer e invocarle. Y a que yo escuche
la palabra de Dios creyendo que eso me va a dar fe para hacer todo lo anterior. Pero ¿estoy de esa vereda o estoy en la que decía acá el apóstol Pablo? Ahora, no todos obedecen al Evangelio. ¿Ese es su caso? Eso podría ser su caso. Depende de usted. Podría ser su caso, como lo decía Isaías, ¿alguien me va a creer, oh Dios? Bueno, podría, pero no podría. Quédese tranquilo. Dios quiere ayudarlo a que usted crea. Ah, ahí está. Dios está detrás de esto, ¿eh? Porque Él quiere, necesita que usted salga de las tinieblas a la luz admirable. Que se prenda la vela adentro de su corazón para que usted también pueda alumbrar a los demás. Ahora no nos damos cuenta de estos ejemplos bíblicos. ¿Por qué? Y porque prendemos, yo acá en esta habitación tengo un montón de luces prendidas para que se vea bien este video. Eso en todas nuestras casas, en todos nuestros hogares, pasa eso, ¿sí o no? ¿Cuántas luces tenemos en cada una de nuestras piezas? En aquel tiempo no, era una vela. También para el más pobre, ¿no? También había lámparas de aceite, esas iluminaban un poco más. Y si tenía un poco de dinero, porque el aceite siempre fue caro, tenía 2 o 3 de esas, ya había bastante iluminación. Y después estaba la gente que tenía dinero, que tenía candeleros en sus casas, en sus castillos, en todas sus habitaciones. Varios candeleros, los candeleros tenían varias velas, entonces alumbraban muy bien, se alumbraba toda la casa. Era de día cuando era de noche. Ahora, todos estos ejemplos que la Escritura presenta son para que usted vea que primero yo tengo que dejar que Dios encienda la vela en mi corazón, la luz se haga, oyendo, creyendo, escuchando, invocando el nombre del Señor. Pero luego Él quiere que esa vela se multiplique porque usted tiene familiares que seguramente usted ama y quiere que también tengan esta experiencia. ¿No tiene amigos, amistades? Seguro que sí, todos las tenemos. ¿No quiere que también ellos vean la luz? La luz no es solo para usted, es para seguir alumbrando. Una vela prende otra vela, y otra vela prende otra vela, y otra vela prende otra vela, pero ninguna vela no prende ninguna vela. ¿Es así? Por eso es fundamental que yo entienda que si bien no sé cuándo voy a cerrar los ojos en este mundo, cualquiera de nosotros sabe que nos queda poco tiempo, mucho tiempo, según la edad que tenga. Si es joven me van a decir, no, a mí me queda mucho tiempo, es más, ni a la pandemia le tiene miedo, ¿verdad? Los más viejitos no nos cuidamos demasiado, e igual nos agarra, ¿eh? No se salva nadie. Por eso qué importante que es tener conciencia de esto. Yo no sé cuándo voy a cerrar los ojos en este mundo. Lo importante es dónde los voy a abrir. Luego de eso. A ese punto nadie sabe cuándo va a llegar. Correcto. Pero sí sabe que alguna vez le va a tocar. ¿Sí o no? Correcto. Ahora, lo que es muy importante es que yo sepa que cuando los cierre acá, ¿a dónde los voy a abrir? En el seno de Abraham, eso era para los judíos, ¿no? Porque Abraham, como era el padre de los judíos, se le decía así. Para nosotros, los gentiles,
El Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, después que resucitó, dijo lo siguiente: me voy a preparar lugar para ustedes, la ciudad esa de oro tan famosa existe. Ahí hay un departamento con su nombre y apellido. Como les dijo el Señor Jesucristo alguna vez, por eso yo le hago esta pregunta ahora. ¿Usted está seguro si su nombre está escrito en el libro de la vida? Los apóstoles fueron a predicar el Evangelio, a sanar enfermedades, a curar endemoniados, cualquier cosa hicieron, cualquier milagro. Imagínense cómo volvieron, súper contentos. Y el Señor les salió casi con un reproche, ¿no? Le dijo: no se pongan contentos por eso, pónganse contentos porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Usted qué opina de eso? ¿Todavía no se escribió su nombre? ¿Qué espera? ¿Sabe cuándo se escribe su nombre? Allá arriba. Y es verdad eso, ¿eh? El apóstol Juan dice que hay, es más, dice que hay varios libros, ¿no? Cuando yo invoco el nombre del Señor, pero lo invoco creyendo, lo invoco oyendo, lo invoco aceptando que escuchando la palabra de Dios aumenta mi fe para creer, para ser salvo, para que se encienda la vela. Por favor, esta es la vereda en la cual debemos andar. En la otra no, ¿eh? En la otra no. No sea rebelde, desobediente, como el pueblo de Dios en el tiempo de Isaías. No sea rebelde como muchos en este momento, en la historia de la humanidad. ¿Cuántos hay que no obedecen el Evangelio? Pero antes de ocuparnos de los demás, ocupémonos de nosotros, de usted y de mí. ¿Usted obedeció al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Creyó de verdad? ¿Lo invocó alguna vez para ser salvo? ¿Quiere la fe? Pues ya sabe lo que tiene que hacer. El Señor les bendiga ricamente y de todo corazón. Será hasta la semana que viene.